¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo las dos primeras partes del capítulo 1 del volumen 1 de Arifureta. En el video anterior les traje el prólogo con la presentación de nuestro protagonista Hajime y los diferentes personajes que fueron transportados al nuevo mundo y que irán tomando diferentes grados de relevancia a lo largo de la historia. Bueno, entonces, ahora, sin más que decir, espero que este relato sea de su agrado y que lo disfruten. Comencemos. Volumen 1 de Arifureta, capítulo 1, invocando a otro mundo con una clase común, parte 1. Hajime, que se había cubierto los ojos con ambas manos y los mantuvo firmemente cerrados, lentamente se dio cuenta de que la gente a su alrededor estaba murmurando algo, y él tímidamente abrió los ojos, quedó mudo al ver sus alrededores. Lo primero que sus ojos registraron fue un mural enorme. El mural, que medía 10 metros de largo, representaba una figura con una sonrisa leve, cuyo género parecía indeterminado, envuelta en un halo, con el pelo rubio fluyendo libremente detrás de ellos. Detrás de ellos había planicies, lagos y montañas. La figura tenía los dos brazos abiertos, como si tratara de abarcarlo todo. Fue una obra de arte verdaderamente hermosa e inspiradora, pero por alguna razón Hajime sintió escalofríos en su espalda mientras miraba fijamente hacia ella y rápidamente apartó los ojos. Mientras examinaba el resto de sus alrededores, rápidamente se dio cuenta de que estaba en una cámara vasta. Toda la habitación fue construida con una piedra blanca brillante que parecía suave al tacto, mármol probablemente. Columnas macizas con esculturas talladas con ellas se alzaban hasta el techo. La habitación se parecía a una especie de gran catedral. Hajime y los demás estaban de pie sobre un tipo de zócalo situado en los rincones más profundos de la habitación. Fueron elevados por encima de su entorno inmediato. Los compañeros de clase de Hajime miraban aturdidos como él. Parece que lo que pasó afectó a toda la clase. Hajime se giró tratando de ver qué había detrás de él. Como esperaba, Kaori estaba desplomada en el suelo. No parecía que tuviera ninguna herida, así que Hajime suspiró aliviado. Después de confirmar su seguridad, Hajime volvió su mirada a la muchedumbre de personas que le rodeaban, a las que asumió como las que le darían una explicación de su situación actual. De hecho, Hajime y sus compañeros de clase no eran los únicos ocupantes de la habitación. Alrededor de 30 personas estaban paradas frente al pedestal en el que Hajime y los otros estaban de pie. Parecía que todos rezaban con las manos cruzadas en el pecho. Todos ellos estaban vestidos con túnicas blancas adornadas con bordados de oro. A sus costados había algo parecido al pentagrama de un obispo. Las puntas de sus bastones se abrieron en forma de abanico, y en vez de anillos, colgaban de los extremos varios discos planos. Finalmente, uno de los sacerdotes se adelantó. Era un anciano de unos 60 años, aún más elegantemente vestido que sus compañeros, con un sombrero de monje decorado lujosamente de unos 30 centímetros de alto. Viejo quizás no era la mejor palabra para describirlo. Si no fuera por su cara profundamente arrugada y sus ojos envejecidos, uno podría pensar que es un hombre de unos 50 años. Su bastón sonaba mientras caminaba, con claras notas tranquilizadoras resonando por los pasillos todo el tiempo. Finalmente abrió la boca y dijo: «Bienvenidos a Tortus, héroes valientes. Es un placer para nosotros darle la bienvenida. Soy el Papa de la Santa Iglesia, Ishtar Lambar. Es un honor conocerlos». El anciano, que se hacía llamar Ishtar, mostró una sonrisa amable. Luego llevó al grupo de estudiantes aún confundido a otra habitación que estaba amueblada con numerosas sillas y mesas largas, diciendo que sería más fácil hablar tranquilamente allí. La nueva habitación a la que había guiado a los estudiantes estaba construida tan lujosamente como la primera. La artesanía ejemplar de los muebles y tapices colgados en las paredes era evidente incluso para los ojos inexpertos de los estudiantes. La disposición de la sala implicaba que se trataba de una especie de sala de banquetes. Aiko Hatayama y el grupo de 4 integrantes de Kouki, todos ellos tomaron asiento a la cabeza de sus respectivas mesas, y sus seguidores se organizaron a su alrededor. Hajime terminó en el extremo de su mesa. La razón por la que nadie había hecho un escándalo hasta ahora era porque todo el mundo todavía estaba demasiado ocupado procesando lo que acababa de ocurrir. Además, Ishtar acababa de decir que explicaría lo sucedido y Kouki, con su carisma al máximo nivel, había logrado calmar a todos. Aiko-sensei tenía lágrimas en sus ojos al ver a un estudiante hacer lo que debería haber sido el trabajo de la maestra. En el momento en que todos terminaron de sentarse, una serie de carros entraron en la habitación, empujados por un séquito de mucamas, doncellas de verdad, no esas sirvientas falsas encontradas en una tierra sagrada de la electrónica, ni esas sirvientas viejas y gordas que todavía se podían encontrar en varios países europeos. Eran doncellas de buena fe, del tipo que todo hombre soñaba con conocer.
Incluso en una situación tan incomprensible, su curiosidad y líbido insaciables llevó a la mayoría de los muchachos a mirar fijamente a las hermosas doncellas. Cuando las muchachas vieron cómo los muchachos se derritieron sobre las doncellas, miraron a los muchachos con una mirada lo suficientemente fría como para congelar el infierno mismo. Hajime también estaba casi listo para mirar a la sirvienta que le había empezado a servir una bebida, pero sintió una mirada glacial que le perforó la espalda, por lo que decidió mantener la mirada fija en el frente. Después de un momento, se arriesgó para dar una mirada en la dirección desde la que había sentido la mirada, solo para ver a Kaori radiante y feliz. Decidió fingir que nunca había sentido nada extraño. Ishtar finalmente comenzó a hablar una vez que a todos se les habían servido sus refrigerios. Ahora bien, estoy seguro de que todos deben estar muy confundidos por la situación en la que se han encontrado. Les explicaré todo, empezando desde el principio. Solo les pido que me escuchen hasta el final. La explicación de Ishtar era tan genérica e irrazonable que parecía como si saliera de una plantilla de libro de fantasía. En resumen, esto fue lo que dijo. Primero, que este mundo se llamaba Tortus. Dentro de Tortus viven 3 razas diferentes, humanos, demonios y semihumanos. Los humanos residían en la mitad norte del continente, los demonios en la mitad sur y los semihumanos al este en un bosque enorme. Los humanos y demonios tenían una relación tensa, habiendo estado en guerra por cientos de años. Aunque a los demonios les faltaba el gran número que los humanos poseían, su fuerza individual superaba con creces la de la mayoría de los humanos, equilibrando bien la diferencia. Ambos bandos se encontraban actualmente en un punto muerto, y en décadas no había estallado ninguna gran batalla. Sin embargo, últimamente había habido movimientos perturbadores entre los demonios, es decir, el hecho de que habían llegado a domar monstruos. Los monstruos supuestamente eran animales salvajes que habían sufrido una metamorfosis mágica después de verter maná en ellos, aunque parecía que los seres humanos todavía tenían que entender completamente la biología de los monstruos, por lo que no estaban muy seguros. Aparentemente eran muy poderosos, incluso capaces de usar magia, lo que los hacía una amenaza extremadamente peligrosa. Hasta ese momento, muy pocas personas habían sido capaces de domar bestias tan feroces, e incluso aquellos que podían eran incapaces de manejar más de 1 o 2 a la vez. Sin embargo, la situación había cambiado, lo que significaba que la única ventaja que los humanos tenían sobre los demonios, los números, había sido eliminada. Como tal, los seres humanos se enfrentaron a una crisis sin precedentes que amenazó la existencia de su propia raza. El que los convocó a todos aquí fue el bendito Lord Ejid. Él es la deidad guardiana de todos nosotros los seres humanos y el único Dios verdadero de la Santa Iglesia, el gobernante supremo que creó el mundo mismo. Sospecho que Lord Ejid se dio cuenta de nuestra difícil situación, se dio cuenta de que la humanidad estaba condenada a la aniquilación, así que los invocó aquí para prevenir semejante desastre. Ustedes los héroes son humanos de un mundo más grande que el nuestro y por lo tanto llevan dentro de ustedes una fuerza que supera a los humanos de este mundo. Ishtar se detuvo un momento antes de continuar vacilante, o al menos eso es lo que me mostró en una revelación divina. A pesar de todo, les imploro a todos que hagan lo que Lord Ejid les ha pedido. Por favor, derroten a los demonios y salven a la raza humana de la destrucción. Parecía casi en trance mientras decía eso. Tuvo que haber recordado cuando estaba recibiendo esa revelación divina. Según Ishtar, más del 90% de los humanos reverenciaban al Dios creador Ejid, y los que recibieron sus visiones divinas recibieron sin excepción altos cargos en la Santa Iglesia. Mientras Hajime reflexionaba sobre lo retorcido que debe ser un mundo para que la gente crea felizmente en la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, y lo peligroso que era tal creencia, alguien se levantó y empezó a protestar ardientemente las palabras de Ishtar. Ese alguien era la profesora Aiko. No puedes hablar en serio, le dices a estos niños que peleen en una guerra, eso es absolutamente inaceptable. Como profesora no puedo permitirlo, envíanos de vuelta ahora mismo. Todos estos niños tienen familias en casa que deben estar muy preocupadas, no puedes secuestrarlos así. Cada una de sus palabras goteaba una ira bastante evidente. Aiko, la profesora de estudios sociales, a mediados de sus 20, era muy popular entre los chicos. Ella medía solo 140 centímetros de alto, con una cara de bebé y el pelo bien peinado. Su apariencia infantil y su tendencia a correr por ahí haciendo todo lo que podía por el bien de sus estudiantes, aunque la mayoría de sus esfuerzos eran en vano, había cautivado a muchos. La brecha entre lo mucho que lo intentaba y lo útil que realmente era, hizo que la mayoría de los estudiantes la vieran como una niña que necesitaba protección más que un adulto a ser respetado. Muchos de ellos se habían acostumbrado a llamarla con el apodo de Ai-chan, aunque siempre se enfadaba cuando lo hacían. Como ella quería ser una profesora respetada, no le gustaba que la llamaran con apodos familiares.
Esta vez también ella se acercó a Ishtar para protestar contra la invocación forzada y razonable, para parecer una maestra apropiada. Desafortunadamente, los estudiantes la miraron como siempre, pensando algo así como: mira, Ai-chan vuelve a hacerlo, siempre esforzándose tanto. Mientras se acercaba a Ishtar, sin embargo, las próximas palabras de Ishtar congelaron la sangre de todos. Entiendo sus sentimientos, sin embargo, en este momento soy incapaz de devolverlos a su mundo. El silencio llenó la habitación. La atmósfera opresiva fue sentida por todos los presentes. Todos miraban fijamente a Ishtar, incapaces de procesar adecuadamente lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con que no eres capaz? Si nos llamaste aquí, deberías poder enviarnos de vuelta, ¿no? Como dije antes, es Lord Heed quien los convocó aquí. La única razón por la que estuvimos en esa habitación fue para saludar los héroes y para ofrecer nuestras oraciones a Lord Heed. Nosotros los humanos no poseemos el poder de interferir con otros mundos, así que en el que puedan regresar o no también depende de su voluntad. No puede ser. Aiko se desplomó de nuevo hacia su silla. Toda la fuerza la abandonó. Los otros estudiantes comenzaron a gritar mientras la verdad de las palabras de Ishtar se asentaba. Tienes que estar bromeando. ¿Qué quieres decir con que no podemos volver? No puedes hacer esto. Por favor, solo envíanos de vuelta de alguna manera. ¿Una guerra? No puedes hablar en serio. Llévanos de vuelta ahora mismo. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Toda la clase entró en pánico. Hajime también fue sacudido por ese desarrollo, pero debido a que era un otaku, o al menos había visto incontables libros y juegos que tenían la misma premisa, por eso pudo determinar que no era el peor escenario posible, y por lo tanto estaba más tranquilo que los otros estudiantes. Como referencia, el peor escenario que imaginaba era el de todos siendo esclavos. Ishtar no dijo nada y miró silenciosamente mientras todos los estudiantes entraban en pánico. Aunque Ishtar estaba en silencio, Hajime pensó que podía ver el desprecio escondido entre las profundidades de los ojos del hombre viejo. Hajime suponía que pensaba: estas personas fueron escogidas por nuestro Dios, ¿por qué no se regocijan o algo así? Kouki se levantó en medio del grupo de estudiantes histéricos y golpeó su puño contra la mesa. Eso consiguió captar la atención de la mayoría de ellos. Una vez que confirmó que todos lo miraban, Kouki empezó a hablar. Todos, no tiene sentido quejarse con Ishtar. No hay nada que pueda hacer al respecto ahora, y yo, al menos, he decidido quedarme y luchar. Esas personas están a punto de ser aniquiladas. Sabiendo eso, ¿cómo puedo dejarlos a un destino tan trágico? Y además, si nos ha convocado aquí para salvar a la humanidad, es posible que se nos permita volver una vez que los hayamos salvado. Bueno, Ishtar-san, ¿cree que eso es posible? Es como usted dice, Lord Heed no es tan cruel como para ignorar un pedido de sus héroes elegidos. Y todos hemos ganado poderes increíbles, ¿verdad? Desde que llegué aquí siento que me he vuelto más fuerte. Sí, eso es correcto. Sería seguro asumir que cada uno de ustedes tiene la fuerza equivalente de unos pocos a una docena de hombres regulares. De acuerdo, entonces estaremos bien. Voy a luchar. Si salvamos a todos, podemos irnos a casa. Así que solo miren, voy a salvarlos a todos, incluyéndonos. Kouki apretó con fuerza los puños mientras proclamaba sus intenciones nobles, mostrando al final una sonrisa casi enfermiza y deslumbrante. Al mismo tiempo, su carisma abrumador comenzó a hacer efecto. Los estudiantes que estaban desesperados apenas unos momentos atrás comenzaron a recuperar su sensación de serenidad. Todos miraron a Kouki con asombro, como si miraran a la esperanza misma. La mayoría de las estudiantes femeninas también tenían adoración mezclada en su mirada. Ya sabía que dirías eso. Aún así, me preocupa dejar que te vayas por tu cuenta. Por eso iré contigo. Gracias, Ryutaro. Sí, parece que es la única opción que tenemos ahora mismo. Me molesta que no tengamos nada que decir al respecto, pero yo también ayudaré. Gracias, Shizuku. Sí, si Shizuku-chan va a luchar, entonces yo también lo haré. ¿En serio? Muchas gracias, Kaori. El grupo habitual de amigos expresó su apoyo a Kouki. Arrastrados por la corriente, el resto de los estudiantes naturalmente también aceptaron luchar. Aiko-sensei estaba llorando mientras corría entre sus estudiantes, implorándoles que se detuvieran. Sin embargo, en última instancia fue impotente, incapaz de impedir que el carisma de Kouki infectara al resto de la clase. Al final, todos estuvieron de acuerdo en luchar en esta guerra mundial. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes probablemente no tenían idea de cómo era la guerra, ni siquiera querían entenderla. En cierto sentido, podrían haber estado tratando de escapar de la realidad para preservar su propia cordura. Hajime estaba considerando todos estos factores mientras observaba a Ishtar por el rabillo del ojo. Ishtar tenía una sonrisa bastante satisfecha en su cara, algo de lo que Hajime tomó nota.
Ishtar había estado observando discretamente a Koki mientras daba su discurso, anotando mentalmente cómo reaccionaba a qué palabras. Koki, que siempre había tenido un fuerte sentido de la justicia, reaccionó rápidamente cuando Ishtar habló de la tragedia que había recaído sobre la raza humana. Ishtar se había asegurado de enfatizar la crueldad y brutalidad de los demonios cuando vio la reacción de Koki a sus palabras. Después de todo, era obvio que Ishtar había visto a través de la personalidad de Koki, se había dado cuenta de quién tenía más influencia entre el grupo. Hajime supuso que como líder superior de una institución religiosa global, era lógico pensar que Ishtar sería tan exigente, pero él aún mentalmente lo archivó como alguien a quien tener en cuenta. Sin embargo, como habían elegido ayudar a los humanos en su guerra, ahora necesitaban aprender a luchar. No importaba cuán asombrosos fueran sus nuevos poderes, eran todavía estudiantes de secundaria que habían estado viviendo en el pacífico país de Japón. Hubiera sido imposible para ellos empezar a luchar contra demonios y monstruos sin ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, parecía que Ishtar también se había preparado para esa eventualidad. Ya les explicó a los estudiantes que había gente dispuesta a recibirlos en el reino Highlight. Dicho reino estaba aparentemente al pie de la montaña divina y el templo en el que se encontraban actualmente era el templo principal de la Santa Iglesia que estaba en su cumbre. El reino tenía vínculos muy estrechos con la Santa Iglesia. Según la leyenda, uno de los descendientes de Hit, Sharan-Ban, había fundado el reino. De todos los reinos humanos, aparentemente era el que tenía la historia más rica. El hecho de que el templo más sagrado de la iglesia estaba en el patio trasero del reino decía mucho sobre cuán profunda era su conexión. Hajime y los demás se dirigieron a la puerta principal del templo. Estaban a punto de embarcarse en su viaje al reino de abajo. Mientras caminaban por los grandes arcos triunfales que constituían la puerta principal del templo, fueron recibidos por un mar interminable de nubes. Debido a que nadie había padecido el mal de altura, no se habían dado cuenta de que habían subido tanto. Hajime asumió que la magia tenía algo que ver con hacer habitable el ambiente alrededor del templo. Todos se quedaron maravillados mirando fijamente al cielo azul claro y las olas de nubes brillando a la luz del sol. Ishtar miró con orgullo como todos se quedaban boquiabiertos. Antes de instarlos a seguir adelante, mientras avanzaban, se encontraron con un enorme pedestal circular blanco que estaba rodeado por una cerca. Caminaron por un pasillo suntuoso hecho de la misma piedra blanca de la catedral y subieron al pedestal. Grabado dentro de la piedra del pedestal había un gran círculo mágico. Al otro lado de la cerca yacía una caída abrupta sobre las nubes de abajo, por lo que la mayoría de los estudiantes se acurrucaron lo más cerca posible del centro del pedestal, pero no pudieron contener su curiosidad y, a pesar de su miedo, miraron tímidamente a su alrededor. Mientras miraban a su alrededor, Ishtar empezó a cantar: «La fe es la llave que abre el camino hacia el camino celestial». El círculo mágico comenzó a emitir una luz cegadora cuando terminó de cantar. Todo el pedestal comenzó a deslizarse hacia el suelo como si hubiera estado atado a un cable invisible. Parecía que el canto de Ishtar había sido una especie de señal de activación. Funcionó exactamente como un teleférico de fantasía. Todos los estudiantes comenzaron a gritar emocionados al ver su primera exhibición de magia. Hubo bastante alboroto cuando ellos atravesaron el mar de nubes. Una vez en el otro lado, los estudiantes pudieron ver finalmente el suelo debajo. Justo debajo de ellos había una gran ciudad, o más bien un reino pequeño. Un castillo enorme que parecía como si saliera de la ladera de la montaña yacía en su centro, con el resto de la ciudad extendiéndose en círculo. La capital de Highlight. El teleférico mágico aparentemente corría desde la Santa Iglesia hasta el tejado de una de las torres del castillo por un camino aéreo. Hajime sonrió burlonamente a lo extravagante que era esto. Todo el viaje había sido claramente diseñado para asemejarse a los discípulos de Dios descendiendo del cielo o algo así. Era muy probable que, con una exhibición tan ostentosa, algunos de los creyentes más fervientes vendrían a adorar no solo a Hajime y sus compañeros, sino también a los sacerdotes de la iglesia que los escoltaban. Hajime recordó lo que había leído en libros de historia sobre el Japón anterior a la guerra, una época en la que la religión y la política estaban íntimamente ligadas entre sí, y fueron esos mismos lazos los que provocaban una gran tragedia. Al final era muy posible que este mundo fuera aún más retorcido que el antiguo Japón. Después de todo, este es un mundo donde existe un ser sobrenatural lo suficientemente poderoso como para interferir con otros mundos. No habría sido sorprendente si el mundo entero girara literalmente en torno a la voluntad de Dios.
Todo este mundo, incluyendo las posibilidades de todos de volver a casa, descansan en la palma de ese Dios. A medida que el contorno de la capital se hacía más detallado, Hajime sentía una sensación inexplicable de malestar en su interior. Sacudió los pensamientos opresivos y se recordó a sí mismo que tenía que concentrarse en hacer lo que pudiera por el momento. En el momento en que aterrizaron sobre el Palacio Real, Hajime y los demás fueron escoltados a la sala del trono. Los pasillos que pasaban en su camino eran tan ostentosos como lo había sido el templo. A lo largo del camino pasaron por caballeros, sirvientes, criadas y funcionarios de gobierno. Todos los que pasaban los miraban a los estudiantes con una mezcla de admiración y asombro. Parecía que la mayoría de la gente sabía quiénes eran los estudiantes. La sensación de malestar de Hajime continuó aumentando y siguió furtivamente detrás de todos al final de la procesión. Ishtar y el grupo de héroes finalmente se encontraron de pie ante un par de puertas dobles enormes, en las que se habían grabado numerosos y hermosos diseños. Dos guardias estaban de pie a ambos lados de la puerta y anunciaron en voz alta la llegada del grupo a quien fuera que esperaba dentro. Entonces, sin esperar una respuesta, abrieron las puertas. Ishtar pasó tranquilamente por la entrada. Todos los estudiantes le seguían tímidamente, con la excepción de Koki y sus amigos, que aparentemente no se veían afectados por el esplendor que les rodeaba. Dentro de la habitación se extendía una alfombra roja larga que terminaba en la pared lejana. Al final había una silla magnífica, o más bien un trono. De pie frente al trono estaba un hombre de mediana edad que irradiaba un aura de dignidad solemne. Junto a él estaba presumiblemente la reina, y junto a ella estaban un niño y una niña, ambos con pelo rubio y ojos azules llamativos. El niño, que era el menor de los dos, no parecía tener más de 10 años, mientras que la niña debía tener unos 14 o 15. En el lado izquierdo de la alfombra había una fila de soldados, todos vestidos con armadura y uniforme. A la derecha, una fila de oficiales civiles. En total, probablemente había unas 30 personas esperando en la sala. Una vez que estaban justo delante del trono, Ishtar dejó a los estudiantes y se puso de pie junto al rey. Entonces le ofreció su mano al rey, quien la tomó con reverencia y la besó con el más mínimo roce de sus labios. Parecía que el papa era aún más importante que el propio rey. Hajime suspiró interiormente, ya que ahora estaba seguro de que Dios gobierna el reino. A continuación siguió una oleada de autointroducciones. El nombre del rey era Eligei S.B. Hailai y su esposa, la reina, se llamaba Luluaria. El niño rubio era el príncipe Lundel y la niña, la princesa Liliana. Luego llegaron las presentaciones del capitán de los caballeros, el primer ministro y otros dignatarios importantes. Aparte de eso, el hecho de que los ojos del joven príncipe estuvieran pegados a Kaori todo el tiempo dejó claro que su encanto también funcionaba con los hombres de este mundo. Una vez que terminaron las presentaciones, se organizó una gran fiesta y los alumnos pudieron disfrutar de los platos de un mundo paralelo, aunque en su mayor parte no era muy diferente de la comida occidental de la tierra. La salsa rosa y la bebida de color arcoíris que a veces sacaban era especialmente deliciosa. El príncipe Lundel se pasó la mayor parte de la comida hablando con Kaori y todos los demás chicos los miraban preocupados. Hajime secretamente esperaba que la peor parte de sus celos se alejaran de él y se pasaran al príncipe, aunque no esperaba que un niño de 10 años tuviera muchas oportunidades con Kaori. Una vez que terminó la comida, Hajime y los demás fueron presentados a los instructores con los que estarían entrenando a cambio de ser vestidos y alimentados por el palacio. Sus instructores habían sido elegidos de entre los rangos de caballeros en servicio activo y magos de la corte. El rey probablemente quería fortalecer la relación entre los estudiantes y su reino para la guerra inevitable que vendrá. Una vez terminada la cena y las presentaciones, todos fueron conducidos a sus propias habitaciones individuales. Hajime estaba seguro de que no era el único que estaba estupefacto por la cama enorme con dosel que encontró en su habitación. La habitación era tan lujosa que no podía relajarse del todo, pero ya había experimentado un día muy agitado, así que estaba cansado. Se postró en su cama y se durmió casi instantáneamente mientras la tensión se lo permitía. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 2. El entrenamiento comenzó temprano a la mañana siguiente. A todos se les entregó una placa de plata de 12 por 7 centímetros. Mientras los estudiantes miraban fijamente a esas placas extrañas, el capitán de los caballeros, Mel Loggins, empezó a explicar su función. Hajime se preguntaba si estaba realmente bien que el capitán de los caballeros fuera quien vigilara su entrenamiento, pero se suponía que sería malo para su imagen y vida si el rey no dejaba el entrenamiento del grupo de héroes en manos de algún aficionado.
El propio capitán Mel parecía estar muy contento de supervisar su entrenamiento, mientras se reía a carcajadas y decía: además, esto me da una razón para empujar todo el papeleo aburrido a mi vicecapitán. Parecía que el capitán estaba perfectamente muy satisfecho con su papel, aunque el pobre vicecapitán probablemente no lo estaba. Muy bien, todos tienen sus placas. Las llamamos placas de estado. Como su nombre sugiere, toman varios parámetros y los cuantifican para ustedes. También son tarjetas de identificación excelentes. Mientras tengan esto, estarán bien incluso si se pierden en algún lugar, así que no las pierdan, ¿me escucharon? El capitán de los caballeros tenía una manera muy informal de hablar. Cuando se le preguntó, simplemente dijo: seremos camaradas luchando juntos en el campo de batalla, así que no tiene sentido ser tan rígidos uno con el otro. E incluso instó a que hablaran casualmente con todos los demás caballeros. A Jimmy y los demás encontraron su actitud amistosa agradable. Habría sido incómodo para ellos tener a gente mucho mayor que ellos mostrándoles respeto. Verán que a un lado de la placa tiene un círculo mágico inscrito. Usen las agujas que pasé para pincharse el dedo y derramar algo de sangre en el círculo. Eso los identificará como el dueño de la placa. A continuación, si dicen estado abierto, verán que sus estadísticas actuales se muestran en la placa. Y no se molesten en preguntarme cómo funciona, no tengo ni idea. Esas cosas son artefactos que quedaron de la antigüedad. ¿Artefactos?, se preguntaba Koki, tropezando con la palabra desconocida. Los artefactos se refieren a objetos mágicos poderosos que ya no tenemos la tecnología para producirlos. Supuestamente fueron todos hechos durante la era de los dioses, cuando los descendientes del Creador aún caminaban por la tierra. Las placas de estado que todos ustedes tienen también son artefactos de esa época, pero son los únicos artefactos que todavía se usan ampliamente hasta el día de hoy. La mayoría de los otros artefactos son tesoros nacionales codiciados, pero hay bastantes de estas placas que incluso los ciudadanos promedios poseen una. Es útil ya que permiten una identificación muy fiable. Parecía que el artefacto que producía estas placas de estado seguía existiendo también, y cada año se producían nuevas placas bajo la estricta supervisión y control de la Santa Iglesia. Todos los estudiantes asintieron con la cabeza mientras escuchaban su explicación. Una vez terminado, todos se pincharon los dedos con cuidado y frotaron la sangre que brotaba en el círculo mágico de sus placas. Los círculos mágicos resplandecían brevemente mientras la sangre los tocaba. También Hajime frotó un poco de sangre en su placa. Su placa de estado también se iluminó brevemente, y como una tinta que se extendía a través de la lana, su placa se teñía lentamente de un azul celeste. Hajime estaba desconcertado. Los otros estudiantes también miraron sorprendidos mientras sus placas cambiaban de color. El capitán Mel continuó su explicación de las placas después de eso. Aparentemente, cada persona tenía su propio color distinto de maná, y cuando su información fue introducida en sus placas, las placas cambiaron de color para que coincidieran. La razón por la que podían servir como tarjetas de identificación tan confiables era porque su color y el color del maná del usuario eran siempre los mismos. Espera, ¿mi maná es azul claro? O supongo que es más cerca del azul cielo. Es bastante bonito. Contento de que su maná no fuera negro intenso ni nada parecido, Hajime miró a su alrededor y vio que todos los demás también estaban ocupados mirando sus propios colores. El de Koki era previsiblemente blanco puro, Ryutaro era verde oscuro, Kaori era un púrpura muy claro y Shizuko era un azul profundo de lapislázuli. Me doy cuenta de que están impresionados, pero no se olviden de comprobar sus estadísticas, ¿vale? El capitán Mel sonrió irónicamente mientras les recordaba a los estudiantes que confirmaran sus estadísticas. Su voz los trajo de vuelta a sus sentidos y le echaron un vistazo al capitán antes de comprobar rápidamente sus estadísticas. Hajime volvió su propia mirada a su placa de estado en ella. Estaba escrito esto: nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 años. Nivel 1. Trabajo: sinergista. Fuerza: 10. Vitalidad: 10. Defensa: 10. Agilidad: 10. Magia: 10. Defensa mágica: 10. Habilidades: transmutación y comprensión del lenguaje. Por la información anterior, Hajime sintió que casi se había convertido en una especie de personaje de videojuegos mientras miraba sus estadísticas. Todos los demás también estaban absortos leyendo sus placas. Viendo eso, el capitán Mel empezó a explicar cada estadística. ¿Todos vieron bien sus estadísticas? Bien, déjenme explicarles desde el principio. Primero tenemos un nivel. ¿Lo ven? Ese número crece a medida que crecen sus otras estadísticas. El nivel más alto es de 100 y cuando han alcanzado ese nivel están en sus límites como ser humano. En otras palabras, el nivel actual muestra cuánto de todo potencial han realizado. Alcanzar el 100 significa desbloquear todo su potencial latente y es un límite más allá del cual no puedes crecer. Muy pocas personas llegan al nivel 100.
Así que no era exactamente como un juego, ya que aumentar tus estadísticas aumentaba tu nivel y no al revés. Sus estadísticas aumentarán de forma natural a medida que entrenen y también pueden utilizar elementos mágicos o de magia para aumentar sus estadísticas. Además, los que tienen una gran estadística de magia crecerán naturalmente más rápido que otros. Nadie sabe exactamente por qué, pero asumimos que es porque el maná de una persona ayuda en el crecimiento de otras estadísticas. Más adelante, todos podrán elegir el equipo que corresponda a sus estadísticas individuales. Los artículos de nuestra tesorería serán suyos para que los tomen. Después de todo, ustedes son los héroes que van a salvar nuestro reino. A juzgar por la explicación del Capitán Mel, derrotar a un monstruo no aumentaría mágicamente las estadísticas. Todo el mundo tenía que entrenar a la vieja escuela. Lo siguiente, ¿ven esa casilla que dice trabajo? En pocas palabras, eso se refiere a su aptitud natural. Está directamente relacionada con el recuadro de habilidades en la parte inferior y su trabajo determina el tipo de habilidades que pueden aprender. Poca gente tiene trabajo. Los trabajos se dividen en disciplinas de combate y no combatientes. Los trabajos de combate son extremadamente raros. Solo 1 de cada 1000 o 10.000, dependiendo del trabajo, la gente tiene un trabajo basado en el combate. Los trabajos que no son de combate son técnicamente raros también, pero bueno, 1 de cada 100 personas tiene uno. Algunos de ellos son lo suficientemente comunes como para que 1 de cada 10 personas tenga uno en realidad. Hay mucha gente que tiene trabajos de producción sin relación con el combate. Hajime entonces miró su placa de estado. Su trabajo era sinergista, lo que significaba que sus talentos tenían que ver con la sinergización, lo que sea que fuera eso. Ishtar había dicho que Hajime y los otros venían de un mundo superior al suyo y que poseían habilidades mejores que los humanos de Tortus debido a ese hecho. Entonces es natural que tengan un trabajo, pensó Hajime mientras sus labios se acurrucaban en una sonrisa. No había ninguna persona que no se alegrara de que le dijeran que estaba dotada de un talento especial. Sin embargo, en las próximas palabras del Capitán Mel, la sonrisa de Hajime desapareció y fue reemplazada por un sudor frío. Lo siguiente, bueno, sus estadísticas son simplemente lo que dicen que son. El promedio para la mayoría de las estadísticas en el nivel 1 es alrededor de 10, pero todos ustedes son héroes, así que seguramente tienen estadísticas mucho más altas. Estoy tan celoso de ustedes. Ah, sí, no olviden informarme de sus estadísticas. Necesitaré conocerlas para decidir cómo entrenarlos mejor. El promedio de estadísticas para alguien en el nivel 1 era alrededor de 10 y todas y cada una de las estadísticas de Hajime era un 10 perfecto. Su mente trabajó furiosamente mientras que por su espalda corría sudor frío. ¿Qué? Eso no significa que mis estadísticas son totalmente promedio hasta casi mediocres. No tengo ningún poder de nivel Dios, mi poder no supera los 9000. ¿Qué pasa con todos los demás? Tal vez todos comenzaron así. Hajime se aferró a esa última pizca de esperanza mientras miraba furtivamente a los demás estudiantes. Los ojos de todos brillaban mientras miraban sus estadísticas. Ninguno de ellos estaba sudando frío como Hajime. Kouki fue el primero en mostrar sus estadísticas al capitán. Sus estadísticas eran las siguientes. Nombre: Kouki Amanogawa. Edad 17 años. Nivel 1. Trabajo: héroe. Fuerza 100, vitalidad 100, defensa 100, agilidad 100, magia 100, defensa mágica 100. Habilidades: afinidad elemental, resistencia física, hechicería avanzada, espadachín, fuerza sobrehumana, habilidad de armadura, mayor recuperación de maná, detección de presencia, detección mágica, ruptura del límite y comprensión del lenguaje. El tipo era la personificación de las habilidades tramposas. Vaya, realmente eres un héroe. Ya tienes estadísticas en los 3 dígitos a nivel 1 y la mayoría de las personas normalmente solo tienen 2 o 3 habilidades. Estás más allá de lo normal. ¡Qué héroe tan confiable! Kouki se sonrojó y se rascó la cabeza mientras el Capitán Mel lo alababa. Como nota aparte, el Capitán Mel estaba en el nivel 62. Sus estadísticas estaban dentro del rango de 300 y era uno de los humanos vivos más fuertes, pero en el nivel 1, Kouki ya era un tercio del camino hacia su fuerza. Si su tasa de crecimiento era igual de alta, superaría al Capitán en poco tiempo. Además, parecía como si tus habilidades fueran básicamente los talentos innatos con los que naces, así que no había forma de aumentarlos. La excepción son las habilidades derivadas. Eran habilidades que se adquirían al pasar toda una vida puliendo los propios talentos, algo que se adquiría superando los límites en un campo determinado. En pocas palabras, era como cuando alguien de pronto descubría el truco para hacer algo en lo que antes siempre tenía problemas y rápidamente incrementaba su habilidad en ello.
Hajime había esperado que Koki fuera algo especial, pero todos los demás también tenían habilidades abrumadoras, aunque ninguno igualaba a las de Koki, y parecía que todos los demás sin excepción tenían un trabajo de combate. Hajime miró fijamente la palabra sinergista que llevaba a su casilla de trabajo. Solo por el nombre le resultaba difícil imaginar que se tratara de un trabajo de combate. Solo tenía dos habilidades. Para empeorar aún más las cosas, una de ellas era comprensión del lenguaje que todos los seres invocados tenían. En otras palabras, solo tenía una habilidad. Incluso la sonrisa rígida de Hajime comenzó a desaparecer de su cara. Finalmente llegó su turno de mostrar sus estadísticas, así que le presentó su placa al capitán. El capitán Mel estaba eufórico después de haber visto lo ridículas que habían sido las estadísticas de todos. Probablemente estaba eufórico por tener tantos aliados poderosos, pero su sonrisa se detuvo cuando vio la placa de Hajime. Él murmuró, leí mal, y empezó a golpear la placa con sus nudillos y luego la iluminó. Después de mirarla durante mucho tiempo, finalmente le devolvió la placa a Hajime con una expresión complicada. Bueno, verás, un sinergista es básicamente una especie de herrero. Podría ser útil si planeas abrir una herrería, pero de otra forma... El capitán me murmuró una explicación pobre acerca de la clase de Hajime. Hajime estaba seguro de que todos los muchachos de su clase que lo odiaban saltarían ante esta nueva oportunidad de menospreciarlo. Una clase de herrero claramente no era un trabajo basado en el combate. Todo el resto de sus compañeros de clase tenían trabajos basados en el combate y él dudaba mucho que su trabajo particular sería de mucha utilidad en batalla. Daisuke Hiyama sonrió perversamente mientras le gritaba a Hajime. «Hola, Nagumo, no me digas que tienes un trabajo de no combatiente. ¿Cómo un herrero va a luchar contra los monstruos? Oiga, capitán, sinergista o como sea, ¿es un trabajo raro?» «No, particularmente no. 1 de cada 10 personas la tiene. De hecho, todos los artesanos que emplea el reino tienen ese trabajo». «Nagumo, dame un respiro. ¿Vas a pelear con algo así?» Hiyama cruzó sus brazos provocativamente mientras decía esas palabras. Mientras Hajime miraba a su alrededor, pudo ver que la mayoría de sus compañeros, especialmente los chicos, se reían de él. «Pues quién sabe, nunca sabré hasta que lo intente». «Si estás tan confiado, entonces muéstranos tus estadísticas. Mejor que estén muy altas para compensar tu trabajo de mierda». Lo más probable es que Hiyama ya hubiera adivinado las estadísticas de Hajime por la expresión del capitán Mel, pero simplemente quería una excusa para burlarse un poco más de Hajime. Poseía una personalidad bastante desagradable. Sus 3 lacayos también se burlaban de Hajime. Eran el tipo de matones estereotipados que intimidaban a los débiles y se humillaban ante los poderosos. Sus acciones eran tan claramente maliciosas que Kaori y Shizuko los miraban con los ojos llenos de desprecio. A pesar de lo enamorados que estaban de ella, ninguno de ellos parecía darse cuenta de que a ella no le gustaba tanto la intimidación. Hajime entregó perezosamente su placa a Hiyama. Cuando vio las estadísticas grabadas en ellas, Hiyama se echó a reír, pasó la placa a sus otros subordinados y todos también se burlaron o se rieron de Hajime. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué demonios, hombre! Eres totalmente normal. En realidad 10 es exactamente el promedio, así que apuesto que hay algunos bebés más fuertes que tú. En serio, tienes que estar bromeando. Este tipo ni siquiera va a durar 10 minutos. Morirá tan rápido que ni siquiera podrás usarlo como escudo de carne. Incapaz de soportarlo más tiempo, Kaori abrió la boca para expresarle su opinión, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, alguien más empezó a gritarles. Ese alguien era Aiko Sensei. «Oye, deja de reírte de él. No permitiré que nadie se ría de sus compañeros en mi guardia. Como profesora no lo toleraré en absoluto. Ahora devuélvele su placa a Nagumo-kun en este instante». Todos los chicos estaban sorprendidos por cuánta ira era visible en la pequeña cara de Aiko Sensei. Devolvieron apresuradamente la placa de Hajime para evitar su ira. Aiko Sensei se volvió hacia Hajime y le dio una palmadita alentadora en el hombro. «Nagumo-kun, no te preocupes por tu trabajo. Mira, yo también tengo un trabajo que no es de combate y aparte de mi trabajo, la mayoría de mis estadísticas son bastante promedio también. No estás solo». Aiko Sensei le mostró su placa de color rosa a Hajime con un «aquí, mira esto». Nombre: Aiko Hatayama, edad 25 años, nivel 1, trabajo granjera, fuerza 5, vitalidad 10, defensa 10, agilidad 5, magia 100, defensa mágica 100, habilidades: manejo del suelo, restauración del suelo, cultivo a gran escala, mejora de la fertilización, obtención selectiva, comprensión del lenguaje, evaluación de plantas, cría mixta, autocosecha, comprensión de fermentación, control de temperatura de la superficie. Los ojos de Hajime se asemejaban a los de un pez muerto una vez que terminó de leer la placa de Aiko.
Nagumo-kun, ¿qué te pasa?, preguntó Aiko mientras sacudía a Hajime de un lado a otro. Era verdad que sus estadísticas generales eran bajas y que no poseía una clase de combate, pero su estadística de magia excepcional y un gran número de habilidades significaba que alcanzaría el nivel de los otros héroes con solo un poco de entrenamiento. Y para que nadie se olvide, un ejército marcha sobre su estómago. El trabajo de Aiko-sensei no se parecía en nada al de Hajime. El suyo era tan común que había muchos otros que eran más competentes en él. En otras palabras, incluso Aiko-sensei estaba bastante por encima de él. Hajime se sintió doblemente traicionado por tener un poco de esperanza. Oh, Ai-chan-sensei, ese fue el último clavo en el ataúd. Nagumo-kun, ¿estás bien? Reacciona, por favor. Shizuko sonrió tristemente mientras veía cómo Hajime se apagaba, mientras Kaori, preocupada, corrió hacia él. Aiko-sensei inclinó su cabeza confundida. Como siempre, hizo todo lo que pudo, pero terminó siendo completamente inútil. Los estudiantes sonrieron ante su actitud. Aiko-sensei había logrado alcanzar su objetivo inicial de prevenir la intimidación de Hajime, pero seguía sonriendo con la misma sonrisa vacía mientras pensaba en las dificultades que tendría por delante y en el trato que definitivamente recibirá en el futuro. Y bueno, gente, así terminan las dos primeras partes de este primer capítulo del volumen 1. Espero que les haya gustado. Para el próximo video seguiré asimismo subiendo las dos siguientes partes de este capítulo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Tampoco olviden darle me gusta y suscribirse si les gusta el contenido. Ahora sí, gente, con esto me despido. Soy el relator JS y nos veremos en el próximo video. Chao.